Sean bienvenidos muchachos, vamos a ver lo que es la segunda clase de quiropraxia y vamos a recordar anatomía acerca de la columna vertebral. Entonces ya sabemos que la columna vertebral es el que da soporte a nuestro cuerpo, ¿verdad? El que lo mantiene. Hay articulaciones, hay vértebras que son móviles, semimóviles y otras que no tienen ninguna movilidad completamente. Dentro de las especiales tenemos lo que es el atlas y el axis, que son las dos primeras vértebras de lo que es la cervical. Tenemos la vértebra prominente, que es la C7. Las torácicas no son muy móviles, que se digan. En las lumbares o a nivel lumbar es donde puede haber una mayor lesión. En lo que es las últimas lumbares, en las primeras sacros, pueden haber presencia de lo que son hernias discales, principalmente una irritación de nervio ciático se puede ver afectada de esa manera. Infecciones renales también pueden verse ahí afectadas en los que son la parte dorsal, a pesar de que no tienen mucha movilidad, pero sí los músculos que se encuentran en ellas son los que pueden provocar alguna irritación. Tenemos los movimientos como generales de la columna, que son la extensión, la flexión, que son los movimientos que nos ayudan a hacer la rotación y la inclinación de izquierda y la inclinación hacia derecha. Ahí podemos ver en las imágenes. Y aquí nosotros tenemos una imagen de lo que es la columna y vamos a ver los pequeños componentes que ellas tienen. Tenemos una curvatura, ¿verdad? Que nosotros sabemos que es lordosis y cifosis, según sea cada región de la columna. Por lo general, al nivel del sacro del coxis, no tienden a haber muchas fracturas, salvo que sea por un mecanismo, un traumatismo bastante fuerte, que el paciente haya tenido problemas. En el interior de ella o a través de ella tenemos que pasan lo que son nervios, médula ósea, etcétera, etcétera. Y las alas, es decir, estas alas de lo que son las vértebras se van engrandeciendo a lo que a partir de la T1 generalmente. Como podemos ver, de la T1 se comienzan a engrandecer en lo que son las vértebras últimas de las lumbares. Estas se engrandecen más y se pueden sentir con mayor facilidad. Y el rango de movilidad tenemos que pasan nervios. La diferencia de los que nos llevan con las vértebras cervicales es que ellas tienen un agujero, que es donde pasan lo que son las arterias para poder irrigar lo que es la parte cerebral, el cerebelo, porque recordemos de que estamos en contacto directo, la columna y la médula, con todo esto. Tenemos de que aporta estabilidad raquídea, el disco intervertebral, los elementos osteoligamentos, el arco posterior, anterior y la musculatura intrínseca del raquis. Estos son los que provocan lo más importante para tener una estabilidad raquídea, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Tiene diferentes nombres como el raquis, columna vertebral, etcétera, etcétera. Tenemos de que la curvatura es correcta. Tenemos cifosis, como habíamos dicho, lordosis, cifosis, lordosis, cifosis. Esa es la curvatura correcta. Pero aquí tenemos que hay una hiperlordosis, ustedes pueden ver la diferencia entre una imagen y la otra, como la curvatura es mayor acentuada, tanto en cifosis como en lordosis, y en esto podemos ver que hay una retroversión de la pelvis. Es decir, en este caso, cuando hay una hiperlordosis o una hipercifosis, el paciente, lo que es la pelvis, hay una arteroversión de él, es decir, está más inclinado hacia adelante. Entonces, si fuera mujer, en este caso, la vagina o el útero se miraría que tal vez tuviera cierto dolor al momento de tener relaciones, tal vez no, pero sí que cueste quedarla embarazada. ¿Por qué? Por la inclinación que tiene. Ahora, en el caso de que no tengan, que la columna es rectificada, que no tenga esta curvatura, en vez de que tenga una anteroversión, es decir, que va hacia adelante, lo que es la columna, esta es una retroversión, es decir, va hacia atrás, provocando a la columna estar en un estado casi por completo, prácticamente recto, impidiendo tener la curvatura. En la anatomía de la columna vertebral tenemos la cervical. Nosotros recordamos la cervical, las dos primeras vértebras, que es el atlas y el axis, dan lo que son la rotación del cuello. Estas dos son las únicas que tienen un orificio por donde pasan las arterias, para que sepan y digan a lo que es el cerebro. La flexión y extensión van a estar a cargo
Es decir, este movimiento, ahí estoy flexionando, perdón, aquí estoy extendiendo, aquí estoy flexionando, van a estar a cargo de nada más y nada menos que lo que es la C5, de la C5 a la C6. Y si nosotros queremos voltear, es decir, lateral de izquierda a derecha, la vértebra que nosotros podemos sentir que se mueve es, es principalmente en la C7. Tenemos que esta puede provocar un daño a nivel cervical cuando hay una distensión del músculo, es decir, cuando el músculo está estirado, puede ser por un espasmo o por una sobrecarga, es decir, la persona carga mucho, cuando carga y se lo pone solo a este lado, lo baja, vuelve a cargar y se lo vuelve a poner a este lado, provoca una lesión a este tipo de cosas. El tratamiento que aquí se tiene es poco quirúrgico, por lo general se mandan antiespasmódicos y analgésicos. Nosotros bien podemos trabajar con lo que son las terapias de masaje, podemos trabajar con las terapias fitofármacos, con botánica, pues. También podemos trabajar con acupuntura, la aplicación de calor también, medio físico, pueden ayudar a la disminución de esto. ¿Por qué? Porque generalmente solo son espasmos, distensiones o aire, como la gente normalmente le llama. Las dorsales son, recordemos que en las cervicales, tenemos 7, aunque hay una inervación de 8, ¿por qué? Debido al nervio que este tiene. Hay una inervación número 8, por eso es que este lo tiene. Muchas veces en los libros pueden encontrar de esa manera. En cambio, las dorsales tenemos que son 12 cuerpos vertebrales. Estas tienen poco movimiento, como ya se lo había dicho, pero son las que tienen mayor estabilidad y soporte estructural debido a la cantidad de órganos que este protege. Tenemos el pulmón, el corazón, que son uno de los principales, y también de los diferentes músculos que en él se tienen, además del soporte de lo que son las articulaciones acromioclavicular. Tenemos que principalmente se puede ver dañado por lo que es la irritación de músculo, de hombro, de espalda anterior, posterior, ya sea por algún peso igual que cargó, por posturas viciosas. Muchas veces se ve afectado más lo que es la parte dorsal. Una cosa son posturas viciosas, mis señores, y otra cosa muy diferente es la persona que padeció de asma. Ese tipo de personas que son asmáticas tienden a caminar un poco encorvados o tienden a hacer esto, es decir, elevar los hombros, caminar en esta posición de encorvamiento. ¿Por qué? Porque ellos estar en esa posición normal, que se supone que es como la que debemos de tomar, es muy doloroso por el momento de respirar. Ellos hacer esto les duele a tener el intercambio. ¿Por qué? Porque utilizan unos músculos accesorios. Entonces, cuando hacen esto, ellos sienten que aunque no tienen la misma expiración que tienen cuando están de esta manera, pero no duele, entonces tienden a hacer esto. Y ellos sienten que pueden respirar más de esta manera que hacerlo así. Duele más. Esas son las diferencias entre las dorsales. Cuando hay un problema, lo que es a nivel dorsal, podemos presenciar problemas asmáticos, problemas del corazón, de respiración, problemas articulares, alguna contusión, como por ejemplo si un paciente llega a su consulta diciendo de que él se cayó de un árbol o un edificio de 5 metros de altura, le hicieron radiografía, pero que no tiene ninguna ruptura, ninguna fisura ni nada, pero a él le duele y lo único que lo mandan son analgésicos, y ya han pasado un mes, sigue con el dolor, y en analgésico cura solo momentáneamente. Ustedes pueden aplicarle terapia sin ningún problema, siempre y cuando le lleve, si puede, la radiografía, sino que le dé su palabra, la que no tiene fractura, ¿verdad? Cuando está pasando por un proceso de eso, alguna cirugía o cualquier cosa. ¿Por qué? Sí se puede trabajar. Se preguntarán que por qué tiene tanto dolor. Es sencillo, por los nervios intercostales que inervan todo, que esta parte, eso vamos a ver más adelante en unas clases, pero para que sepan, los nervios intercostales son alojados, se pueden alojar también los virus, se pueden alojar los virus, el virus de la gripe, el influenzae, es muy bonito, es muy bello para alojarse en ese lugar. Entonces, también es otra de las causas de que los pacientes caminen encorvados cuando andan con gripe o cuando andan con tos, debido a eso, a que ellos se tienden a alojar en esta zona. Y cuando es por mecanismo de trauma, es decir, por alguna caída o algo, las personas, ¿qué es lo que pasa?
eh, los nervios intercostales se irritan y estos pueden dilatar hasta 6 semanas con dolor, o 3 meses, o inclusive un poco más, dependiendo de qué tan fuerte fue la caída y del lado en el que él ocupa para apoyarse. En ocasiones hasta tienden a apoyarse más a un lado para caminar o al otro. Les cuesta respirar, les cuesta comer, duele tragar, duele girarse, duele hablar, duele todo. En la parte de lo que son las lumbares, tenemos de que esta tiene la mayor movilidad de toda lo que es la columna, y aquí es donde residen más los dolores. ¿Por qué? Porque soporta el peso del torso. Y además, cuando nosotros venimos y cargamos algo, el peso lo ponemos en nuestro hombro, ¿verdad? O en la cabeza. Pero ¿quién nos mantiene la estabilidad? Además de los miembros inferiores, ¿verdad? Es la columna lumbar. Por eso es que aquí es donde se dan los mayores dolores. Además de que cuando un paciente llega por dolor, me anda doliendo la espalda baja, doctor o doctora, no puedo soportarlo. ¿Por qué ustedes van a tener todo con esto? Sencillo. Primero tienen que descartar una infección de las vías urinarias. Dentro de los síntomas clásicos nosotros tenemos de que lo que es la infección de vías urinarias da un dolor a nivel lumbar. Entonces primero ustedes tienen que indagar si no tiene ardor al orinar, si la orina no es amarilla, si no sale con espuma, y hacen el examen físico a lo que es el riñón en la espalda, que se pone la mano en lo que es la espalda, se pone la mano, ¿verdad?, en la parte donde están precisamente los riñones, y hacen esto. No golpean fuerte, no, solo un pequeño golpe, y si el paciente requiere sentir dolor, es posible que este paciente esté cursando con una infección de vías urinarias y no sea una lumbalgia. Pero también hay pacientes que pueden desarrollar una lumbalgia más infección renal y pueden aplicar tratamientos para ambas patologías. Los mayores riesgos que nosotros tenemos no se dan en la L1 y en la L2, no se dan a nivel de la L3, L4, L4 y L5. Si recordamos, esta zona donde nosotros tenemos es por lo general donde está la parte de la cadera, está más próxima a la cadera, además de que los discos intervertebrales que este tiene son más anchos. En la L4 y desde la L4, L5, L5, S1 no son las que más se esfuerzan en tener algún peso al momento de levantarse, de agacharse, son las que tienen más, porque debido a la expandibilidad que estas tienen del movimiento, de hacer el de flexión y de extensión, y también son donde más tienden a padecer desde la L4 hasta la S1 las hernias discales. La distensión muscular y suministro de sangre. Una lumbalgia puede estar provocada por una distensión muscular. El músculo se puede resentir fácilmente y este se comienza a inflamar. Muchas veces con simplemente el hecho de aplicar presión o un simple masaje circular en lo que es la zona, ustedes van a comenzar a llenar, a nutrir de sangre, suministro de sangre, y puede calmar o aliviar el dolor completamente. No hay mucha necesidad tal vez de poner acupuntura, por así decirlo, o de aplicar la quiropraxia, sino de que al momento de hacer esta parte del suministro de sangre por medio de masaje en esta zona, va a comenzar a irrigar, y los tendones que están distendidos, que están duros, que están sólidos, están de esta manera, están tan duros, se comienzan a relajar o están inflamados. Entonces cuando han inflamado, el riego sanguíneo es menos. Cuando ustedes comienzan a hacer el masaje, comienzan a liberar una serie de citocinas, de hormonas antiinflamatorias, y por medio del masaje también hacen que las fibras musculares que estaban así comiencen a estar nuevamente de esta manera, y el riego sanguíneo vuelve a su normalidad. Entonces el paciente por ende va a disminuir el dolor. Tenemos la sacra, que está formada en un triángulo bastante pequeño, encaja perfectamente con lo que es la pelvis, por eso es que sus dos primeras vértebras o orificios sacrales tienen alas, y estas alas son para unirse a la parte de lo que es el ilion perfectamente y posteriormente formar todo lo que es la caja pélvica. Tenemos que los dolores del sacro y del coxis son más comunes en las mujeres debido a los diferentes órganos que se encuentran y además de la parte de lo que es del embarazo. En lo que son las vértebras de las columnas, tenemos aquí en la imagen las diferentes columnas en vista superior y vista lateral,
Aquí podemos ver nosotros cómo tenemos el cuerpo vertebral o el cerebrum. Esto es la apófisis transversa que ellos tienen. Este agujero transverso es lo que lo va a diferenciar la cervical de lo que son las dorsales y las lumbares. ¿De qué manera? De que por estos orificios que nosotros tenemos acá es por donde pasan las vértebras, pasan lo que son las arterias. Y lo que son, se pueden observar también no tiene alas, como la tienen estas que son las apófisis transversas. Son más pequeñas. Y podemos ver la diferencia también en lo que es la apófisis espinosa, como esta es. El encaje que ella tiene, a diferencia de los otros, que la apófisis espinosa, esta se divide como en una vez, en cambio la otra solo es uno, sin ningún problema. Esta es la vista lateral, la apófisis espinosa, la apófisis transversa y el agujero y el cuerpo vertebral que esta tiene. Estas son pequeñas y recordemos que las principales son el atlas y el axis. En la vértebra dorsal superior, ya vieron la diferencia, tenemos el agujero vertebral en este un poco más redondo, la apófisis transversas son más amplias y la apófisis espinosa ya están unidas. Lo que nosotros tocamos al momento de hacerlo es la apófisis transversa, por ejemplo, lo que nosotros llegamos a tocar es la apófisis espinosa. En las lumbares, estas son aún más grandes. ¿Cuál es la diferencia? Aquí el cuerpo vertebral o la carilla vertebral, como podemos ver, es diferente. Esta vértebra no tiene esta carilla articular. Lo que tiene el cuerpo vertebral son más grandes, tienen apófisis transversa, apófisis espinosa, tienen apófisis superior articular. ¿Ya vieron? Como una forma como de tridente, se podría decir, y el agujero por donde pasa lo que es la médula espinal, pues por así decirlo, donde se irriga de los nervios también, inervan, los nervios, va comenzando a estrecharse. Comienza de esta manera, en los dorsales tienen más, pero cuando ya llega a lo que es la parte lumbar y sacra, ya van disminuyendo, que es donde dan la denominación a la famoso cola de caballo, cuando lo vieron en anatomía, ni más ni menos así. Como podemos ver también en la vista lateral, son un poco más anchas y no son tan prominentes la apófisis espinosa como en esta. Los diferentes tipos de ligamentos, que esto lo que hacen es mantener las columnas en la posición que ellas tienen y además darle la movilidad que estas deben de tener cuando las tienen. En el caso, de ejemplo, de las dorsales que tienen, lo que hacen es mantenerla de esa manera. En los lumbares las mantienen, dan el sostén, pero también tienen la movilidad. Ahí tenemos diferentes tipos de cartílago: el longitudinal anterior, el supraespinoso, el interespinoso, el ligamento capsular facetario, el ligamento flavo, el longitudinal posterior y el ligamento intertransverso. En los discos vertebrales, su principal objetivo es actuar como amortiguador entre una vértebra y otra para que ésta permita los pocos movimientos que tienen, tal vez de rotación o de que estas no choquen. Al momento de no chocar, no hagan el chasquido y posteriormente provoquen un desgaste y un dolor enorme para lo que es el paciente, ¿verdad? Para todos nosotros. Este tipo de personas, cuando tienen algún tipo de corrección, por ejemplo la escoliosis, que es una desviación de la columna vertebral, y van a investigarla, tenemos de que tienen una rectificación de columna a través de metales que se incrustan en lo que es toda la columna. Este tipo de personas tienden a padecer de dolor. También las que se le pone una platina o algo en una vértebra, ya el disco intervertebrales son sustituidos por esto y esto provoca muchas veces un dolor intenso en los pacientes. Tenemos estos discos intervertebrales, también actúan como los ligamentos que mantienen las vértebras unidas y como articulaciones cartilaginosas que permiten la movilidad entre la columna, lo que hemos venido hablando. Entonces nosotros aquí tenemos lo que es el disco intervertebral, que está ocupado de lo que es de un anillo fibroso que es por colágeno, y el núcleo pulposo es avascular. Aquí tenemos el nervio y aquí pasa la médula espinal. Esto, muchachos, es avascular, es decir, esto es agua generalmente, está formado por 80% por agua, no tiene ninguna irritación, ninguna inervación, ninguna vascularización ni nada por el estilo.
Esto debe estar bien hidratado para que funcione correctamente. El núcleo pulposo es la principal portador de carga axial para el cuerpo y depende su contenido basado para mantener la fuerza y la flexibilidad entre una vértebra y otra. Entonces aquí tenemos otra imagen donde esto es lo que es el disco intervertebral. Esta es una parte de la columna lumbar. Y aquí nosotros podemos ver cómo los discos invertebrales van cambiando de tamaño conforme se van acercando más a la zona lumbar, se van poniendo más grandes, en cambio los otros son un poco más pequeños. El anillo fibroso está compuesto también de colágeno. Aquí nosotros tenemos la formación de lo que es una hernia, que es una de las enfermedades más comunes que no tiene cura. ¿Por qué? Porque hay una degeneración inicial del disco, es decir, hay una degeneración del anillo fibroso que se encuentra desgastado. Cuando eso pasa, tenemos de que comienza a haber una pequeña degeneración o ruptura de lo que es el anillo inicial, hay un prolapso de lo que es esto. Posteriormente, el núcleo pulposo se comienza a salir, hay una secuestración, por así decirlo, y esto, al momento de que esto sale, choca con lo que es el nervio. Entonces, provoca un choque que lo que hace es que el paciente, en este caso, comienza a sentir dolor por eso, al agacharse, al tener mucho peso. Entonces, por eso es que se le dice al paciente de que no levante cosas, no se agache, no cargue nada, intente no hacer ningún tipo de esfuerzo físico, justamente por eso, debido al choque que se tiene. Aquí tenemos otra imagen donde ustedes pueden ver que este es un disco normal, el canal donde pasa la espinal, estas son la raíz nerviosa. Podemos ver la hernia del disco, que es cuando el núcleo pulposo se sale. Y aquí tenemos justamente cuando él ya choca, como que es el nervio, provocando así la hernia discal. El sacro y el coxis, como ya hemos visto, por lo general son cinco vértebras o agujeros, o 4 agujeros del sacro, y en la última no, la S5 no tiene ningún tipo de agujero. Tenemos el coxis, que son por lo general 4. Es muy raro que estos se lastimen, como se lo había dicho. Ya tiene que ser por un mecanismo, un trauma bastante grande que este pueda tener. Las alas, les repito, las alas son importantes porque estas alas que nosotros podemos ver acá son las que encajan perfectamente con lo que es el hueso del ilio para formar la articulación sacroiliaca, posteriormente a lo que es la síntesis del pubis y posteriormente la articulación coxofemoral, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos una vista anterior, que es esta, y una vista posterior, que tenemos la cresta de la sacra, las crestas laterales, el hiato del sacro, que aquí está un punto de acupuntura justamente, y la parte posterior de lo que es el coxis. Y bueno, muchachos, eso ha sido toda la clase. Recuerden que tienen un trabajo también en quiropraxia para que lo realicen y lo entreguen antes de la siguiente clase.